Confianza sea en usted, nuestra esperanza sea en Cristo Jesús, para avanzar y ser guiados por medio del Espíritu Santo y entonces poder vivir lo que hemos de predicar y de escuchar. Se lo rogamos en los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a ir todos al libro de Proverbios capítulo 9, hermanos. Proverbios capítulo 9, versículo 1. Y vamos a pedirle a alguien de los hermanos que quiera leer Proverbios 29:1, perdón. Proverbios 9:1. Me acordé de otro que le decía a mis hijos. Proverbios 9:1, hermanos. Proverbios 9:1. Ya todos los tenemos, de hecho está aquí en la pancarta, pero ustedes vayan también a la Biblia, Proverbios 9:1. ¿Qué nos dice Proverbios 9:1, hermanos? ¿Alguien que quiera leer la cita bíblica, hermanos? Proverbios 9:1. Gracias, hermano Hammer, por su disposición de pasar el micrófono. Proverbios 9:1. Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Quién dice que labró en 7 columnas su casa, hermanos? La sabiduría. ¿Quién es la sabiduría, hermanos? ¿De quién se está hablando aquí? Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Quien lo tenga igual, hermanos, vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos señala con referencia por nosotros. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Quien lo tenga, hermanos, ahí está nuestro hermano Hammer, le va a pasar el micrófono y usted léalo con confianza, hermanos, con ánimo. Más sabiduría. ¿De quién se está hablando ahí, hermanos? De Cristo Jesús. Entonces, ¿quién fue el que labró su casa en 7 columnas, hermanos? Cristo Jesús. Ahora es interesante que ya desde el Antiguo Testamento se nos señala que el verdadero pueblo de Dios, la casa de Dios, tendrá 7 fundamentos. Eso es interesante. Porque la pregunta sería, ¿será que, por ejemplo, Abraham sabía de esta verdad? ¿Será que él sabía de la ley de Dios? ¿Será que él sabía de los mandamientos y de la fe de Jesús? Sí. Es interesante ver que sí, hermanos. Desde Adán y Eva sabían que llegaría el momento donde Cristo tendría que acabar por el pecado, pero en la realidad, en el templo que es una realidad. Ahora, veíamos hace un rato, cuando me tocaba la participación, que la ley de Dios es un pilar, hermanos, que nos señala que está vigente, ¿verdad? Eso fue lo que estudiamos. La perpetuidad de la ley y la vigencia hoy en día de esta misma ley. Pero ahora tenemos los mandamientos y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios. Miren, vamos a ver un claro ejemplo de esto. Hermanos, ¿cuándo fue dada la ley de Dios? ¿A quién se le fue dada la ley de Dios? ¿A qué pueblo? Mucha gente dice. A Israel, ¿verdad? ¿En qué libro encontramos la ley de Dios? En Éxodo, ¿verdad? Pero vamos ahorita a ir ¿a dónde? A Génesis. Acuérdense que vimos que la ley ahí estaba, ¿verdad? Siempre ha estado. Bueno, vámonos a Génesis 26, versículo 5, hermano. Génesis 26, versículo 5. Igual si alguien tiene la cita bíblica y lo quiere leer, hermanos, para que sea más, a lo mejor más didáctico, no sé cómo se lo imaginen ustedes, pero más participativo, lo podemos hacer, hermanos. Génesis 26, versículo 5, para que todos participemos. ¿Qué dice Génesis 26, versículo 5? Amén. Adelante, hermano. Por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Interesante. Dijimos que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham, hermanos? Oyó la palabra de quién? De Dios. Y cuando la oyó, ¿qué comenzó a hacer él? A obedecer. Dice que guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis... Oh, qué interesante. Antes de que la ley de Dios se escribiera como la vimos en tablas de piedra, hubo un hombre que se registra en Génesis 26, verso 5, que cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Obedeció. ¿Cuántos hoy no deseamos escuchar esa voz, hermano? Amén. Amén, ¿verdad? Bueno, nosotros para escuchar su voz, ¿qué tenemos? La palabra de Dios. Quisiéramos saber cuál es el tono de la voz de Dios, pero aquí está la palabra de Él. Otro ejemplo de que los mandamientos de Dios estaban presentes y que el pueblo que deseaba guardar los mandamientos, los podía guardar. Porque, por ejemplo, ahora, hermanos que han tomado la decisión del bautismo, viene esta gran incógnita. ¿Podré yo guardar los mandamientos de Dios? ¿Podré yo realmente ser, como se dice de Abraham, que oyó la voz de Dios y que dice que hizo? Obedeció, guardó. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí podamos o que no podamos? Sí podemos. Vamos a ver otro ejemplo. Mire, Éxodo 15, 26. Veamos cómo Dios iba introduciendo a su pueblo hacia las palabras de Dios, hacia su ley. Éxodo 15, versículo 26. Igual nuevamente. Vea lo que dice, que cómo es el proceso de nosotros como pecadores. Lo que tenemos que hacer. Éxodo 15, 26. ¿Alguien quiere leerlo, hermanitos? Adelante. ¿Algún hermanito nuevo que le quiera leer? O algunos viejitos también. O alguno viejito, dice el hermanito. ¿Verdad? Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Vea que la escritura dice ahí otra vez el mismo proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder guardar los mandamientos de Dios? Vuelvo a repetir. La fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír. Por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Y aquí Dios está diciendo, si oyereis atentamente, ¿a qué, hermanos? A la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y diereis oído, otra vez oír, a sus mandamientos. Hermanos, con estos versos que estamos mostrando, nos damos cuenta que para poder mantener los mandamientos de Dios en nuestro ser, ¿qué es lo que necesitamos? Oír la palabra de Dios. ¿Y eso qué va a producir en nosotros? La fe. Y esa fe me va a capacitar ¿para qué, hermanos? Para guardar los mandamientos de Dios. Así que usted, hermanos, hermanas que han tomado la decisión del bautismo, Dios les está hablando así como a nosotros a través de su palabra. Y usted ahora, si quiere mantener viva esa fe, ¿a dónde tendrá que ir? A la palabra de Dios. Mire que a veces, hermanos, queremos leer toda la Biblia muy rápido. Pero en verdad que con un solo verso que leamos, un solo verso detenidamente, en la mañana, en la tarde, donde usted se sienta más cómodo, más tranquilo o tranquila, y le pide al Señor el entendimiento de ese solo verso, que lo entienda, que lo asimile, el Señor le va a fortalecer en su fe, hermano.
Y así usted va a ir desarrollando la fe necesaria para ir capacitándolo el Señor a guardar sus mandamientos, hermanos. ¿Por qué razón? Miren, vamos a ir a Levítico capítulo 4. ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué Dios nos dice que hay que escuchar su voz? En Levítico 4 se nos da una de las razones más importantes que tanto yo como usted tenemos para estar continuamente escuchando la voz. Vamos a leer el versículo 1, hermanos, hasta el versículo 13, me parece, pero si no, vamos a ir, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 4. Del 1 al 4. Mire qué tremendo es esto que está aquí. El versículo 1, si quieren lo leo yo y alguien más lo lee. Habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló, hermanos? ¿Y qué pasa cuando yo escucho la voz de Jehová? ¿Qué se produce? ¿Qué se empieza a producir en mí? La fe. Ahora a Dios le habla. Vamos a ver qué le habla. Verso 2. ¿Quién quiere leer el verso 2? Habla a los hijos de Israel diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos. Sí, hermana, sigas hasta el 4 ya de una vez. Si un por favor. sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin y lo degollará delante de Jehová. Qué tremendo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes les gustaría estar degollando a un becerro por cada pecado que comete? ¿Cómo se sentiría uno ver a ese animalito que tendría que estarse degollando continuamente? Porque eso era causa de ¿qué, hermanos? Del pecado que se cometía. ¿Qué se tenía que hacer? ¿Qué dice la Escritura? Degollarlo. ¿Alguien ha degollado algún animal, hermanos? ¿Qué sentía, hermano? ¿Y usted, hermano? La primera vez que lo hizo, porque la segunda ya no se siente nada. La primera vez. Un chivo. Ajá. O sea, lo más tremendo es que el chivo no lloraba, pero me miraba y abría la boca en agonía, porque no lloraba. Y fue una sensación bastante horrible. Horrible, hermano. Después a lo mejor lo volvió a hacer y ya se fue acostumbrando. Y ahí, imagínate, yo antes mataba vacas, ya de espíritu yo maté eso. Es triste, hermano. A mí me tocó ver también así a un toro, hermanos. Y sí se siente pesar. Cerdos también en su momento. Hay toros hay vacas que braman, hay otras que solamente guardan silencio y la ve usted en su agonía botando esa sangre. Eso es triste. Ahora, imagínense que el hombre tenía esta instrucción, que cada pecado que se cometía, ¿qué debía de hacer? Degollarlo. ¿A causa de qué dijimos, hermanos? Del pecado. Y mediante ese sacrificio, ¿qué se representaba? La muerte de quién, hermanos? De Cristo Jesús. Hermano, ¿Quiere hablar? Sí. A ver, hable, hermano. Lo que pasa es que el acto de degollar a un cordero debía de generar algo. En el pecado. Despertar el asombro, la tristeza, el pesar por causa de nuestras transgresiones. Pero tristemente, hermano, se puede ver de que quizás en algunos momentos se fue convirtiendo en una práctica y se fue perdiendo quizás el sentido. Pero honestamente se lo digo. O sea, la muerte de ese animal debía de recordar el sacrificio de Cristo. Exactamente. Eso, hermanos, es lo que Dios deseaba mantener a la persona. Por eso les decía yo a ustedes, ¿a cuántos les gustaría estar haciendo eso todo el tiempo, hermano?
A nadie, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo me mantengo pecando, hermanos? ¿Quién ya murió por nosotros? ¿Y qué estoy diciendo con mantener el pecado así? Que su sacrificio no valió la pena para mí. Que su sacrificio no valió la pena para mí, que es como si estuviera degollándolo constantemente. Igual. Que la hermana Juárez, No, la hermana White dice que cada vez que se peca es como si estuviésemos clavando nuevamente los clavos en las heridas de Cristo. Qué tremendo, hermanos. Y por esa causa el Señor tiene un remedio para nosotros. El remedio, hermanos, viene ilustrado. Vamos a Levítico 26, algo muy bonito. Vamos a ir a Levítico 26, hermanos. Vamos a ir leyendo esto que aparece ahí. Levítico 26. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, hermanos. Quien lo tenga pueda darle lectura. 26 del 1 al 4. Del 1 al 4, sí. Allá la hermana Marjorie. Adelante, hermana Marjoris. Levíticos 26, del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra imagen de piedra para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra dará su producto y el árbol del campo dará su fruto. Muy bien. Amén. Amén. Miren, primero lo que hace el Señor es recordarnos la tabla de la primera ley, ¿verdad? ¿Se acuerdan a qué hace alusión la tabla de la primera ley, hermanos? A no tener dioses ajenos. Y el cuarto mandamiento, ¿cómo termina? Guardando el sábado. Pero es interesante que en el versículo 3 dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. Nuevamente aquí presenta algo literal, pero que se puede entender como algo que es representativo de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Dice: yo daré vuestra lluvia, ¿cuándo? En su tiempo. Hermanos, ¿para qué una cosecha? ¿Para qué necesita la lluvia temprana? Por ejemplo, no sé si aquí siembren maíz. La lluvia se necesita para poder sembrar la semilla. Para que la semilla germine, brote, ¿verdad? Y cuando esa planta va creciendo, ¿para qué necesita la lluvia tardía? Para el desarrollo. Para el desarrollo. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Ahora, usted se acaba de bautizar. ¿Qué necesita usted? La lluvia del Espíritu Santo. Necesita el refrigerio del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que pueda germinar y salir la planta, ¿verdad? O sea, usted va a salir en novedad de vida. ¿Y para qué necesita nuevamente la lluvia? Ahora que ya germinó. Para desarrollarse, para dar a su tiempo fruto. Para ir creciendo. Entonces, el hecho de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, no sé si hasta ahí voy siendo claro, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en mí y en usted. Yo ya sé que la ley está vigente. Ahora, ¿cómo le hago para que esos mandamientos yo los lleve a cabo? Ese es un pilar. ¿Cómo Dios hace que usted y que yo y usted podamos guardar, dice ahí, los mandamientos de Dios? Pero aparece otra declaración que dice ahí. ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿Cómo fue la fe de Jesús? Ya vamos a ir viendo eso, pero antes sigamos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Números 15
Vamos a ver el libro de Números más adelante, versos 37 y 40. Número 15, versículo 37 y 40. Igual, hermanos, quien lo tenga pueda darle lectura. Números 15, versículo 37 al versículo 40. Adelante, hermanos, sin pena lean. 15, Números 15, 37 al 40. la hermana Marjorie. La hermana Marjorie va a la delantera. Ahí va bien más o menos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo viereis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Amén. Muy bien, mire qué interesante. Dios utilizaba algo material para decirle, esto les va a ayudar a recordar. ¿Qué dice la Escritura? Para que recuerden mis mandamientos. Y cuando los guardes, ¿qué dice el verso 40? Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis, ¿qué dice ahí, hermanos? Santos. Quiere decir que la persona que por fe guarda los mandamientos de Dios, ¿cómo es considerado delante de Dios? No delante de los hombres, delante de Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Muchas gracias. Ay, qué rico está. Muy bien, hermanos. Ahora, volvamos a recapitular hasta ahora. Los mandamientos de Dios, Dios desea que los pongamos por, ¿qué, hermanos? Por obra. ¿Qué necesito yo para ponerlo por obra, hermanos? ¿Qué vimos con el ejemplo de Abraham? ¿Qué fue lo primero que hizo? Obedeció, escuchó, y luego ¿qué hizo? Obedeció. La fe se le fue desarrollando. La fe no viene instantáneamente, ¿o sí, hermanos? No, ¿verdad? Ahora vean el gran ideal que tenía Dios. Vamos a ver este gran ideal que Dios tenía para Israel, pero que sigue teniéndolo para mí y para usted. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, hermano. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a ir al versículo 5 hasta el versículo 7, hermanos. ¿Quién más quisiera dar lectura, hermanos? Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 5 al 7. Mas vosotros que os aferrestéis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis para poseerla. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Amén.
Miren, cuando usted, hermanos, dice la escritura, aquí está hablando Moisés, les he enseñado los estatutos de Dios. ¿Y qué seguía diciendo? Si ustedes lo ponen por obra, ¿qué va a decir la gente de alrededor? ¿Qué va a decir, hermanos? Pueblo sabio y entendido. Mire, hermano, cuando usted obedece a Dios, ¿quién va a ser el primero que lo va a ver? Sí, Dios, pero su casa lo va a ver, ¿verdad? ¿Quién más? Los que nos rodean. Y cuando vean su testimonio, ¿qué va a suceder? ¿Qué van a decir? Pueblo sabio y entendido. Ese era el gran ideal de Dios para Israel. Sin embargo, sabemos que Israel fracasó en el gran ideal que Dios tenía para con él. ¿Por qué causa fracasó Israel, hermanos? Pregunto lo siguiente. ¿Los fariseos guardaban los mandamientos de Dios, hermanos? ¿Se puede decir humanamente? Externamente, ¿verdad? ¿Qué les faltó al pueblo de Israel en la época de Cristo? Fe. Vamos a leerlo. Vamos a ver si lo que pensamos está bíblicamente respaldado. Vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos para allá al capítulo 4, en su versículo 2, hermanos. Hebreos 4, versículo 2. Quien lo tenga, podamos darle lectura. Muchas gracias, hermano Hammer. Hebreos 4, 2. Quien lo tenga, hermanos, démosle lectura. Amén, hermanita. Porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron, al no mezclarla con fe. ¿Cuál fue el problema de Israel, hermanos? ¿Escuchó la palabra de Dios? Dice que la oyeron, pero ¿con qué no la mezclaron? Con la fe. ¿Qué es obediencia? Ahora, ¿puede pasarme lo mismo a mí, hermanos? Claro que sí. Por eso, hermanos, este pilar es fundamental. Porque todo lo que el Señor me pide, predicar el Evangelio, entender la purificación, el templo, la ley de Dios, guardar el sábado, defender el pilar de la no inmortalidad del alma, ¿qué requiere, hermanos? Fe. Y esa fe, ¿cómo es que viene, hermanos? Acabamos de leer. La fe viene, ¿cómo decíamos? Por el oír la palabra de Dios. Y también el apóstol Pablo también es profeta, ¿verdad? Nos dice que la fe, ¿qué es? Se compra. ¿Qué le pasa a la fe, hermanos? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8, hermanos. Veamos, igual otro hermanito, qué importante que los hermanitos niños participan, porque así ellos sienten el deseo de estar aquí entre nosotros estudiando la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ahí la hermanita niña quiere leer, mire. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Porque gracias soy salvo por medio de la fe.
Y esto no de nosotros. Y esto no demostramos, pues es don de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, hermanita. Dice, por gracia sois salvos, por la fe. ¿Y qué dice ahí? Esto no de vosotros, porque ¿qué es? La fe inclusive es un don de Dios, hermanos. Ese don lo está ofreciendo Dios para mí y para usted. Cuando usted escucha la palabra del Señor, ¿qué le ofrece también? El don de la fe. Y cuando usted une esos dos, entonces, ¿qué pasa con los mandamientos de Dios? ¿Se vuelven difíciles o se vuelven fáciles de vivirlos? Se vuelven fáciles. Ya no se vuelve una carga para nosotros. Miren, voy a avanzar a otro ejemplo. Voy a ir bueno, este también está interesante. Vamos a Deuteronomio 10, capítulo 10, verso 12 al 13, hermanos. Deuteronomio 10, verso 12 al 13. Vamos a leerle. Le voy a leer esta vez yo. Dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que hayas bien, dice ahí. Hermanos, dice la Escritura, ¿qué tenía que hacer Israel para guardar los mandamientos? ¿Qué debía de experimentar? Y que lo ames, dice la Escritura. ¿Qué significa amar? ¿Cuántos aman aquí a sus hijos, hermanos? ¿Cuántos aman a sus pequeños, de las mamás que están aquí? ¿Hay alguna mamá que diga, mi hijo me cae mal ya? A lo mejor de momento, ¿verdad? Pero el amor es por encima, sobre toda esa, ¿verdad? ¿Y qué están dispuestas a hacer por sus hijos, hermanos? Todo lo que esté a su alcance, por el amor que tienen. ¿Y qué pasa si usted comienza a amar a Dios? ¿Qué va a hacer usted por Dios? ¿Verdad que también va a estar dispuesto a hacerlo todo? Porque si por su hijo está dispuesto a hacer todo, que lo ama, ¿qué pasará con Dios? Ahora, vean lo que dice Dios, ¿qué pasa cuando le amamos? Dice, vuelvo a leer verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Dios, ¿verdad? A Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. Cuando el amor realmente existe en el hombre para con Dios, ¿qué hace entonces con los mandamientos de Él? ¿Son más difíciles o sencillos de llevar, hermanos? ¿Cómo lo ven ustedes hasta aquí, hermanos? ¿Qué tan difícil es amar a Dios? ¿Qué tan difícil puede ser, hermanos, amar a Dios? A veces puede ser muy difícil porque estamos acostumbrados a nuestra vida pasada, a lo que nos gusta hacer a nosotros, y se opone a la voluntad de Dios. Y amarlo implica renunciar a lo que nos gusta a nosotros, porque eso le gusta a nosotros, al yo. Pero ¿qué le gusta a Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? ¿Qué es lo que espera de usted, hermanos? Que le amemos, que guardemos sus mandamientos. Vamos a ir a Esdras capítulo 10, versículo 3. Mire esta parte de la oración, si no mal recuerdo,
de Esdras. Vamos a ir a Esdras capítulo 10, versículo 3. Miren la oración de Esdras. ¿De qué manera oraba Esdras, hermano? ¿Le quiere volver a leer, hermanita? Esdras 10, verso 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos a todas las esposas extranjeras y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Les voy a poner el contexto, porque alguien va a decir, si alguien se enamora de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Va a sacar a sus mujeres? Y ya. No, no se refiere a eso. La historia bíblica, hermanos, dice que en la época de Esdras, los ancianos, la gente que tenía que predicar el mensaje, se había tomado mujeres que Dios le había dicho que no debía de tomar. Y tenía hijos con esas mujeres. Y entonces Dios le dijo que tenía que apartarse de ahí. Pero ¿por qué les cito esto, hermanos? Porque a veces en nuestra vida cristiana hay cosas que tenemos que dejar como hermanos a un lado, aunque me agraden, aunque me gusten. Imagínense cómo habría sido para estos hombres que se habían casado con mujeres que Dios le había dicho que no se casaran y se casaron. Y la orden era que tenían que dejarlas. ¿Cómo creen que fue eso, hermanos? Para ellos. Muy duro. Pero ¿qué dice ahí? Ahora pues, ¿qué dice el verso 3? Hagamos pacto con quién. ¿Usted hizo un pacto con Dios en el bautismo ahora, hermanitos, que hicieron su pacto? Claro que sí. Y esos hombres nos dan ejemplo de que cuando escucharon la voz de Dios, Dios les dio fe. Y cuando esa fe obró en ellos, dieron el paso y dijeron, conforme a la voluntad de Dios hagamos. Y desechemos ¿a qué? A esas mujeres. Ahora, ¿qué representa hoy en día eso? Desechar lo que a nosotros nos agrada, a lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a la Escritura, hermanos? Dejarlo. Porque ahora dice ahí, los que temen al Señor, según el consejo del Señor nuestro Dios, hágase conforme a ¿qué dice ahí? A la ley de Dios. Usted ya sabe de la ley de Dios. Ahora, ¿qué necesita, hermanos? Fe. Necesita fe. Necesita cultivar esa fe. Necesita que el Espíritu Santo de mañana, de tarde y de noche sea el rocío que mojará a usted como semilla para que pueda brotar como una planta, y después necesita otra vez la lluvia del Espíritu Santo para que usted desarrolle su crecimiento cristiano. Porque si no, hermanos, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué cree que le suceda? ¿Tendrá ánimo de seguir adelante en su vida cristiana, hermanos? ¿Cómo creen? Como que no, ¿verdad? No va a haber ánimo. Miren, vamos a avanzar, hermanos. Voy a avanzar a este otro proverbio importante. Proverbio capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. Si quiere esto que lo lea un hermanito niño, que lo pueda leer. Miren, este consejo, hermanos niños, es para todos. Pero en especial el consejo de un padre a un niño o a una niña. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. Leamos lo que dice ahí. Siete, hermana, 1 al verso 2. Hijo mío, guarda mis
razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Amén. ¿Cuál es la instrucción que sale de este padre para el hijo, hermanos? Hijo mío, guarda mis razones. Encierra contigo, dice ahí, mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Y qué le va a pasar? Vivirás. Dice, y mi ley como la niña de mis ojos. La niña de tus ojos, perdón, no leí mal. Ahora, hermanos, este ejemplo que aparece ahí también es para mí como adulto, hermanos. Claro que sí. Este pilar, vuelvo a repetir, que estamos entendiendo a través de la Biblia, nos presenta, hermanos, que Dios nos capacita para poder guardar su santa ley. Por eso el himno dice así: su santa ley obedezco por fe. ¿Usted qué necesita para obedecer la ley? Fe, hermanos. Mire, vamos a ver ahora. Dice aquí, ¿la fe de quién es? De Jesús. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Mateo 5, 17 al 20, hermanos. ¿Qué dice Mateo 5, 17 al 20? Adelante, hermano. Vamos a ver la fe de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Qué interesante. Cristo dijo, no he venido sino a qué, hermanos. Cristo también vino a poder guardar los mandamientos. Sí, Cristo nos vino a dar el ejemplo de cómo es que se guardan los mandamientos. Y dice que antes que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde, ¿qué dice? Perecerá de la ley. ¿Cristo vino a abrogar la ley, hermanos? ¿Cristo vino a despedazarla? ¿Pisotearla? Tenía un pueblo, ¿sí o no? Ese pueblo guardaba la ley. Mire el testimonio de un hombre que guardaba la ley como él consideraba. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Vamos a Efesios capítulo 3, hermanos. Todos estamos en Efesios 3, ¿verdad? Oh, creo que me confundí. A ver. Sí. A ver, permítanme, hermanos. Filipenses capítulo 3, hermanos. Filipenses, está ahí más adelantito. Capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 5, hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice, hermanos? Ya todos estamos en Filipenses capítulo 3, verso 5, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: circuncidado al octavo día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Cuanto a la ley, ¿cómo era esta persona? Fariseo, dice primero. Y luego dice, cuanto al celo, ¿cómo era el celo? ¿Perseguidor de qué? Ahora sí, cuanto a la justicia que es en la ley. Hermano, ahora yo le pregunto, ¿quién es este personaje? Pablo. Pablo guardaba la ley por fe, aquí en este verso que él señala, o en su propia justicia. En su propia justicia. Y él, ¿cómo dice que era, hermanos? Irreprensible. ¿Alguien le podía encontrar una falta a Pablo, hermanos? Pues en su convicción no. En su convicción nadie le podía encontrar una falta. Que de hecho lo consideraban una persona, una eminencia tremenda. Tremenda. Era como el teólogo de teólogos de la época. Era el teólogo de teólogos de la época. Pero, ¿cómo, hermana? Bien estudiado, pero además de estudiado, su testimonio, ¿cómo era? Dice, era irreprensible. ¿Alguien le podría reprochar algo a Pablo? Decirle, oye, la ley dice así, tú estás haciendo asado. No, ¿verdad? No, Pablo era irreprensible. Pero dice, en cuanto lo es a la justicia que es de la ley. Fíjese qué interesante, porque Cristo tenía un pueblo en la tierra. ¿Quién era ese pueblo cuando Él vino a la tierra? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel guardaba la ley como Pablo la guardaba. Su propia justicia. En su propia justicia. Miren, vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Por eso Mateo 5, 17 al 20 dice, no pienses que yo he venido a ¿qué? A abrogar la ley. No, yo no he venido a eso. Yo he venido a cumplirla. Miren, vamos a ver una profecía que se cumplió en la época de Cristo, porque habla de Cristo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23, hermanos. Vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos para allá. Jeremías capítulo 23. Y vamos a ir al versículo 5 y el versículo 6. Yo no sé, hermanos, si aquí hay muchas personas, bueno, en el pueblo, que practiquen la religión de testigo de Jehová. No sé si haya, no. Pero si llegara a existir, hermanos, estos versos le van a ayudar a usted. Jeremías 23, versículo 5 y versículo 6. Quien lo tenga, hermanos, pueda darle lectura. Jeremías 23, versículo 5 y versículo 26. Adelante el hermano dispuesto para la lectura. Jeremías 23, versículo 5 y versículo 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Hermana Marjorie, ¿de quién se está hablando ahí? De Cristo. ¿Y cuál es su nombre? Dice el verso 6. Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo se le llama a Cristo también, hermanos? Jehová. Mire qué interesante. Cristo, ¿cómo tiene otro nombre que es? Jehová. Muy bien. Vamos a ver ahora otro verso. Vamos a Isaías capítulo 42, versículo 21, hermanos. Vamos a Isaías 42, versículo 21. ¿Qué dice Isaías 42, versículo 21, hermanos? Vamos a la Biblia. Estamos usando mucho la Biblia porque hay que ver los ejemplos de la Biblia. Porque los ejemplos de la Biblia, ¿qué van a hacer? Nos van a fortalecer, nos van a convencer de que es posible guardar la ley de Dios. Ya vimos ejemplos del Antiguo Testamento, ahora veremos de Cristo. Adelante, hermano. Isaías 42, 21, hermano. El Señor es
Se complació por amar de su justicia y magnificar la ley y evangelizarla. Más esto, hasta ahí se quedó la cita de usted, hermano. 42:21. Si quiere, vuelva a leer otra vez, hermano. el Señor se complació por amar. ¿Por amor? Por amor a su justicia, en magnificar la ley y agradecerla. Engrandecerla. Mire, qué interesante. ¿Qué vino a hacer Cristo? Dice, el Señor se complació por amor de su justicia. ¿Y qué vino a hacer con la ley? Dice la Escritura. Magnificarla, engrandecerla. ¿Por qué razón, hermanos? ¿No Israel guardaba su ley? ¿No Israel, dice Pablo, yo era irreprensible? ¿Por qué razón Cristo tuvo que venir a magnificar la ley y engrandecerla, hermanos? ¿Por qué razón? No se lo estaba dando. ¿Cómo estaba la ley entonces? Estaba siendo pisoteada. ¿Y Cristo qué hizo? La levantó en su propia vida, la magnificó en su propia vida, la engrandeció en su propia vida. De hecho, hermano, a ver, si uno revisa en Mateo 19, tenemos un ejemplo claro, cuando el joven rico creía que él estaba en su propia justicia, haciendo lo que Dios mandaba. Entonces el Señor empieza a hacer un examen con lo mismo que él creía que estaba haciendo. Claro. Y mire que el problema de él no era con el sábado. El problema de él era con quién? Con el prójimo. ¿Y cuál fue el problema de Israel? El amor. El problema de Israel no fue con el sábado. El problema siempre fue con el prójimo. Como decía, le habían colocado al sábado, si hablamos de eso, más o menos como unas 400 leyes humanas, que ni ellos la cargaron, pero sí se la ponen a otros. Entonces el problema que siempre ha existido es el mal enfoque que se ha tenido a través de la historia de la ley de Dios. Y por eso Dios en este tiempo, dicho sea de paso, ha levantado un remanente para darle el verdadero valor, sentido y ubicación contextual a la ley de Dios. Amén, hermanos. Por eso vemos que el ejemplo de Cristo, estamos viendo esta expresión, la fe que dice de Jesús. Muy bien, ¿cómo era la fe de Jesús entonces? ¿Vino a quebrantar la ley? A obedecerla. Vino a obedecerla. Acabamos de ver en Isaías 42:21. Vino a magnificarla y engrandecerla. Miren, a tal grado llegó que en sábado hacía milagros. ¿En qué día dije, hermanos? De hecho, si usted busca nuevamente, vuelve a leer los evangelios, la mayoría de los evangelios registran los milagros de Cristo en el día sábado. La mayoría fueron el día sábado, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 12, al versículo 23. Mateo 12, verso 23. Quien lo tenga, denle lectura, hermanos. Mateo 12, 23. Amén, hermana. La palabra de Dios dice así en Mateo 12, 23. Y todo el pueblo estaba maravillado y decía, ¿no es este el hijo de David? ¿Sí? Ajá, porque ese fue un milagro en sábado, hermanos. ¿Y qué decía la gente? ¿No es este quién? El hijo de David. ¿Qué profecía acabamos de leer que habría de surgir de David? Jehová, justicia nuestra. ¿De qué profecía, hermanos? ¿De las que leímos? De Jeremías 23, versos 5 y 6. Dice, levantaré de David renuevo justo, y en sus días será salvo Israel. Y será que en aquellos días le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y cuando vieron los milagros del Señor Jesús, que sanaba en sábado, ¿qué dijeron la multitud? ¿Qué dijo? ¿Será que este es el hijo de quién?
¿Tenían testimonio de la fe de Jesús? ¿Era una dependencia que Cristo tenía del Padre, sí o no? ¿Estaba viéndose la fe de Jesús, hermanos? ¿Sí o no? ¿Nuestro mayor ejemplo estaba siendo presentado, sí o no, hermano? Ahora, el ejemplo que citaba el hermano, vamos a Mateo 19, verso 16 al 22. Vamos para allá, Mateo 19, verso 16 al 22. Creo que sí es el mismo que citó el hermano. Usted perdone por haberme adelantado. No se preocupe, hermano, no pasa nada. Mateo 19, verso 16 al verso 22. Vamos a repartirnos los versos, ¿qué les parece? Para que el calor no nos canse. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Bueno, empiezan de allá para acá, pero está Ándele, sí. ¿Tá? Que se pongan pilas, dice el hermano. Pónganse pilas, hermanas. Y he aquí vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno, sino uno es a saber, Dios más, siquiera entrar en la vida guardada los mandamientos. Ajá. 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no usarás, no dirás falsos testimonios. 19. Honrar a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 20. Dícele el mancebo todo esto, guarde desde mi mocedad, que aún me falta. 21 y 22, si quieren lo leo yo. ¿Quién viene el 21, hermanito? Vamos a ver, ¿quién lee el 21, hermanito? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, nada vende, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. 22, hermano. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el problema de este joven, hermanos? Ya nos adelantaba nuestro hermano James. ¿Cuál era el problema? Mírenme, es interesante que el Señor Jesucristo, cuando le habla de sus mandamientos, ¿de qué tabla le habla? ¿De la tabla que hace alusión a los mandamientos de Dios o de la tabla que tiene que ver con el amor al prójimo? La segunda tabla. De la segunda tabla, y esa segunda tabla habla del amor al prójimo. Según él, ¿qué había hecho desde su juventud? Dice, yo ya lo guardé todo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Pues, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo al que lo necesita. Lo que pasa es que hay algo interesante. En el pueblo judío, desde que el niño nace, al niño se le enseña a que aprenda teóricamente estos mandamientos. Y bajo esa perspectiva, los niños van creciendo aplicando su propia justicia. Pero cuando la ley se cumple o se vive como ella exige,
ella va a entrar en choque con el yo, porque va a tener que haber una renunciación, por decirlo así, a esos aspectos humanos. Entonces ese es el problema. El joven rico había sido instruido como se puede instruir un niño, pero no había aplicado, o sea, no había tenido una experiencia vivencial con esa ley. Y el enfoque que le daban era el que los mismos rabinos y fariseos le habían enseñado. Que era cumplir externamente. Era simplemente cumplir externamente. Y eso, hermanos, es lo que no queremos que nos suceda ni a mí ni a ustedes. Cumplir externamente se llama formalismo. Vengo aquí porque no me queda otra. Hago esto porque ya, ¿cómo, hermana? Porque me toca. De hecho, hermano, ¿sabe una cosa que vale la pena citar esto? A ver, hermano. ¿Por qué salimos de la organización? Una de esas cosas es precisamente, tristemente, que allá nos enseñaron a tener la idea de que con el simple hecho de saber algo y estar ahí, ya era la iglesia verdadera. Y ya eran los que guardaban los mandamientos. La palabra guardar, que es una acción práctica de vivencia, se entendía como saberlos o recitarlos. Y como usted dice, llegábamos y creíamos que por estar una hora en el sábado en el culto, ya habíamos guardado el sábado. O sea, era la forma externa, lo que se llama legalismo. Legalismo. Y eso, hermanos, fue el terrible error de Israel que me puede pasar a mí también y a usted. Entonces, por eso, hermanos, este pilar es fundamental, porque ese pilar, lo ponía yo de ejemplo hace un rato, el motor de allá, ¿puede trabajar sin la gasolina, hermanos? No. ¿Nosotros podemos guardar la ley sin Dios, sin la ayuda de Dios? No podemos. Por eso este pilar, el tercer pilar, nos recuerda que para que yo pueda guardar la ley de Dios, ¿qué es lo que necesito, hermanos? Necesito a Dios que me capacite, que me fortalezca, que me guíe y que me conduzca a poder obedecer su santa y bendita ley. Amén, hermanos. Voy avanzando. Hay muchos ejemplos que dar, pero como que el calor está haciendo sus estragos. ¿No tienen calor o algo está ahí afectando? No, a mí no, pero allá como que los veo un poquito cansados. Vamos a ir entonces a Mateo, hermanos. Digo, a Marcos. No, creo que Mateo 22:40. Ese también hay que leerlo. Vamos para allá. Marcos 22. No, Mateo 22:40. Hay que hablar fuerte y claro. Este es una de las citas más interesantes. Mire, vamos desde el verso 37 hasta el 40. Mateo 22, verso 37 al 40. Lo voy a leer yo. Dice la Escritura: Jesús le dijo: amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesús? Dice el versículo 34. Entonces los fariseos, ¿quiénes, hermanos? Los fariseos, oyendo que había cerrado la boca de los saduceos, se juntaron a una y le preguntaron uno de ellos, intérprete de la ley. ¿Qué era esta persona, hermanos? ¿Sabía de la ley de Dios? Sí, sabía. ¿La entendía correctamente? Vamos a ver. Dice, tentándole y diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿Qué le preguntó, hermanos? ¿Cuál es el mandamiento grande, el que tenía mayor valor? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Este, dice, es el primero y el grande mandamiento. ¿Qué dice que teníamos que hacer? Dice el Señor Jesús. Amarlo. ¿Con cómo? Con todo nuestro ser, ¿verdad?
Ahora vamos a ver el segundo, verso 39. ¿Qué dice el verso 39? El segundo es semejante a este. Pero ahora, ¿qué van a amar? Amar al prójimo, ¿cómo, hermanos? ¿A cuántos les gustaría que lo amaran como usted desea que lo amen? ¿A verdad que es bonito? ¿Verdad que a usted le gustaría que lo trataran bien a donde fuera? ¿Qué tiene que hacer ahora usted? Hacer lo mismo. Y cuando eso pasa, ¿cómo se lleva la fiesta? Bueno, la relación, pues, en paz. ¿Verdad? Todo es en paz y tranquilidad. Porque ¿cómo se hace todo? En amor. Pero si de repente no se trata con amor, ¿qué sucede, hermanos? ¿Cómo se siente la persona que no se le trata con amor? Triste. Triste. Decepcionado, dice el hermano. ¿O qué iba a decir, hermano? Triste, hermano, decepcionado. Decepcionado, exactamente. Ahora Cristo dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Es el fundamento, el amor a quién, hermanos? El amor a Dios y el amor al prójimo. Porque, hermanos, tristemente hemos fracasado algunas veces o muchas veces en demostrar nuestro amor a Dios y en demostrar nuestro amor al prójimo. Y por esta causa, hermanos, es que Dios nos lo recuerda, que para poder demostrar ese amor, vuelvo a repetir, ¿qué necesito? La fe de Jesús. La fe de Jesús que aparece en la Escritura. Vamos avanzando, miren. Vamos a ir al capítulo de Apocalipsis, capítulo 14, en el versículo 9 al 12. Ya vimos este pilar, pero solamente vamos a leer, a reflexionar e ir cerrando con este tema, hermanos. Vamos a ir reflexionando sobre esto. Apocalipsis 14, verso 9 al 12. ¿Qué dice, hermanos? Quien tenga el verso o los versos, léalo, hermanos, si quiere postrarse de pie, levantarse, hermanos, y leerlo, hermanos. Vamos a ponerse de pie y leerlo. Sí, perdón por equivocarme, hermanos. Levantarse y leerlo. ¿Quién? A ver. 14. 9 al 12. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. El 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Dice la Escritura que el mensaje del tercer ángel nos advierte de adorar a quién, hermanos, a la bestia, a su imagen, a su marca y su número. Pero en el verso 12 aparece un pueblo peculiar. ¿Qué dice que tiene ese pueblo peculiar, hermanos? La paciencia. La paciencia. ¿Qué más? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ahora vamos a leer esta cita del espíritu de profecía. Miren, los que habían aceptado la luz referente a la mediación, dice ahí, de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios. ¿Cuántos pilares están ahí? Bueno, hay varios.
La mediación de Cristo, ¿en dónde se está llevando? A la purificación. En el templo de Dios. Esa obra, ¿cómo se le llama? La obra de la purificación. Ah, ya tenemos un pilar, dos pilares. Y dice, ¿y la perpetuidad de qué? De su ley. ¿Qué pilar es? El quinto. Ah, aquí está, ¿verdad? El cuarto pilar. Al cuarto. Encontraron que estas eran las verdades presentadas ¿en dónde? ¿Cuál otro pilar es este? Aquí está, mire, el segundo pilar. Los mensajes de este capítulo, ¿qué constituye? Dice ahí, Una triple advertencia. una triple advertencia. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? Para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. Para la segunda. La declaración ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final del ministerio de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el cese de la intercesión de ¿quién, hermanos? El Salvador y su regreso a la tierra. A la tierra. La obra del juicio, ¿cuándo comenzó? Dice ahí, 1844. Debe continuar hasta que sean falladas las causas de quienes, de todos los hombres, tanto de quienes vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta cuándo, hasta el tiempo de gracia concedido a la humanidad. Mire, ahora ve lo que dice aquí. Y para que los hombres estén debidamente preparados. ¿Para qué, hermanos? Usted y yo estamos viviendo en el juicio, ¿sí o no? ¿Qué necesitamos hacer? Dice ahí. Subsistir. Ahora, que estemos debidamente preparados para subsistir, el mensaje les manda. ¿Qué nos manda a mí y a usted? Teme A Dios. ¿Y qué más? Y denle gloria. ¿Y qué va a hacer usted? Adorar al que hizo el mal. Cuando usted teme a Dios, cuando usted le da honra y gloria a Dios, miren lo que la mensajera nos señala. Vea cómo dice, el resultado de qué? De una aceptación. De temer a Dios, teman a Dios y denle gloria. Dice, el resultado de una aceptación de estos mensajes, bueno, porque aparece en el triple mensaje angelical, de estos mensajes está indicado en qué palabras. En las palabras aquí, Apocalipsis 14. Sí, léalo, hermano, adelante, ya que lo leyó. Fuerte. ¿Cómo quieres leer? Dice, aquí está la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos, dice ahí. Los santos. Perdón. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué tienen, hermanos? Hay que entender esto. Entonces, cuando el Señor le habla de un pueblo así es porque ya tiene un fruto o apenas está por dar el fruto. Ya lo tiene. Ya tiene el fruto. ¿Cuál es el fruto o resultado? Tiene paciencia. Guarda sus mandamientos y la fe de Jesús. Cuando el hombre que acepta a Cristo tiene eso, está debidamente preparado. ¿Qué dice ahí? Para subsistir. Para subsistir en el juicio. Por eso este pilar, hermanos, este es importante, ¿sí o no? Esto es el mensaje que tenemos, pero este pilar, ¿qué hace? Me hace apto, me prepara, ¿para qué dice ahí? Para que yo subsista en el juicio. Cristo viene como ese Padre amoroso que nos lleva de la mano caminando con Él, para que demos pasos firmes en el caminar cristiano. Hermano Rubén, hay una cosa que me gustaría aprovechar. A ver, aprovechen. Hay personas que consideran que la fe de Jesús no es obediencia, sino porque dicen, no, la fe no es obediencia, hermano. Tiene una relación, pero cuando usted va a Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. Y para demostrarlo, Santiago dice, ¿acaso cuando Dios le habló a Abraham, qué hizo Abraham? Obedeció. Entonces, para muchos y para los hermanos que escuchan este tema a través de las redes y van a escuchar, debemos entender que la fe de Jesús no es la creencia en Jesús.
es tener la misma disposición que Jesús estuvo para guardar la ley de Dios, porque de hecho en Juan, si no estoy mal, 15:10, dice el Si me Señor, amáis, ¿cómo? si me amáis, ¿no? Guardad. Si me amáis, no, vosotros, si me amáis, Guardadlo. guardaréis los mandamientos así como yo he He guardado guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en Su amor. O sea que ahora el amor y la fe tienen una estrecha relación con los mandamientos. Exactamente, Y hermano. me gusta, hermano, ya le termino, me gusta mucho el tercer pilar, porque ahí hallamos la razón de ser, la justicia, o conocido como la justificación por la fe. Ajá. Sí, adelante, hermano, iba a decir algo más. No, tranquilo, ya. Ok, tranquilo, hermano. Bueno, entonces nos dice ahí que la paciencia de los santos, el guardar los mandamientos de Dios es un, dice ahí, resultado. Mire, la hermana tiene este ejemplo muy bonito, explicando Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Y ella qué explica? ¿Se acuerdan, hermanos? Ella pone el ejemplo de los bueyes, ¿verdad? ¿Qué pasa con los bueyes que hacen la yunta? ¿Cuántos han visto bueyes que traen aquí algo amarrado? Varios, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, perdón que nos pongamos de ejemplo, pero puede venir. Los dos, imagínense, si fuéramos esos animales de carga, ¿podríamos hacer equipo el hermano y yo? ¿Por qué no, hermana? Dígalo fuerte, pues. Porque yo estoy más pequeño. ¿Y cómo va a ir el yugo? ¿Quién va a cargar más? ¿Él o yo? Dice ella que usted. Sí, ¿por qué? ¿Dónde va a caer la carga? Sobre el más pequeño. Ahora, vea que Cristo, ¿qué hace? Para que la carga que usted y yo voy a llevar, ¿qué hace Cristo? Desciende a nuestro nivel. Desciende a nuestro nivel. Qué maravilloso es el Señor Jesús, ¿verdad? Él no le importó, dice la Escritura, que siendo en forma de Dios, ¿qué se hizo? Hombre. De hecho dice ahí siervo, y en el griego es esclavo. Es que es esclavo la palabra. La palabra es esclavo. Hermano, siervo es una cosa, al siervo que le pagan, pero esclavo, ¿qué pasa? No tiene libertad. Cristo era Dios en los cielos, ¿y qué vino a hacer aquí en la tierra? Se anonadó, dice Filipenses 2. Y entonces Cristo, siendo el ser más majestuoso, se vino a mi tamaño pequeño. Y me dice, ven, yo te ayudo con el yugo, la carga, perdón. Con la carga que tienes, la vamos a llevar juntos. Pero lleva mi yugo. ¿Qué es el yugo, hermanos? Es el instrumento que tienen los animales para ir caminando a la par. ¿Qué representará ese yugo? Dice la mensajera. ¿Saben cuál es la respuesta? La ley de Dios. ¿Cómo dice que es su yugo? Es que de hecho, hermano, No tiene todo sentido, porque en Mateo 11:28 él dice, venid a mí todos los que estéis trabajando y yo os haré descansar. Y ese versículo hace alusión al Santo Sábado, hace alusión en algún momento al reposo, al descanso. Amén, sí, también. Porque hay una aplicación que la misma mensajera habla sobre la relación que hay entre ese versículo, inclusive, y aún Jeremías 6:16, invitando también a ese descanso sí. antiguo. Amén, hermanos. Ahora, vea lo que pasa, hermanos, para ir finalizando. Usted acaba de nacer en Cristo, ¿verdad? Usted, su preocupación es, ¿le serviré a Cristo? ¿Podré guardar su ley? La esperanza que usted como yo tengo es que Cristo, ¿qué hizo? Está a su tamaño. Y le está diciendo, ven que yo te ayudo a llevar la carga. Tú no puedes llevar esa carga de pecado sola, esa lucha contra el pecado sola. ¿Qué le dice Cristo? Llevémosla juntos. De usted depende si acepta esa ayuda. Eso es la fe de Jesús.
la que usted necesita para guardar los mandamientos y yo también. Por eso dice que cuando usted acepta ese mensaje, el resultado es que usted tiene paciencia. Hermanos, ¿a quién le gusta lidiar con el pecado? A nadie, ¿verdad? ¿Y con las consecuencias? Peor. Ahora, dice que ¿qué se va a ir desarrollando? Hermanos, esto poco se ha hablado, pero solo un tema se puede dar de nada más la palabra paciencia. La paciencia que necesito yo, la paciencia que necesitamos todos, porque la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién, hermanos? Contra principados, contra huestes. Inclusive, hermano, Adelante, hermano. hay un texto en la Biblia que Pablo utiliza cuando dice, porque no nos ha dado Dios una carga que no sea humana, que no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras capacidades. Amén. O sea, lo que quiere decir ahí también es que el Señor nunca, o sea, nos permite las pruebas que nos ayudan a mejorar nuestro carácter, a la medida y a la capacidad de cada persona. Y esa es la manera, también se puede entender como el Señor también, o sea, considera nuestra condición. Porque imagínense, el Señor es Dios, y sobrellevar la carga como Él la lleva, a nosotros nos mataría. Pero Él hace posible, esto lo hace posible. Entonces es importante, como también el apóstol Pablo, imagínense, la paciencia es lo contrario de la impaciencia. Claro. Y para obtener paciencia, la mensajera dice que el canal para perfeccionar a los santos y producir paciencia son las pruebas, las dificultades. Por eso cuando decimos, ay Señor, dame paciencia, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Señor, envíame más problemas. Permíteme ser sacudido para llegar a alcanzar el estado de madurez ideal. Cuando nosotros pedimos paciencia, la mensajera, de hecho yo tengo por ahí un escrito, lo que es el primer escrito, tiene un capítulo que habla precisamente de eso, de la paciencia de los santos. Amén, hermano, muchas gracias. Cierro con esta cita, hermanos, porque toda esa paciencia que Dios desea que formemos, toda esa fe de Jesús que necesitamos para guardar los mandamientos, es como vimos en Apocalipsis 14, 9 adelante, es porque dice, a medida que el pueblo de Dios se acerca, ¿a dónde? A los peligros de los últimos días. ¿Qué hace Satanás? Sostiene fervientemente consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su... Ay, hermanos, ahora ¿qué le va a pasar en su vida? A nuestros hermanos, y no es para que les dé miedo. ¿Qué quiere el diablo conmigo y con cada uno de nosotros? Derribar nuestra fe. ¿Pero de quién nos vamos a agarrar nosotros? De Cristo Jesús, de la justicia de Cristo. Él ve que las iglesias populares ya están arrulladas para dormir gracias a su poder engañador. Mediante una sofistería agradable, milagros engañosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinados a los que esperan la segunda venida de Cristo. ¿Y qué más hacen? Y se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. Hermano, la lucha que estamos por enfrentar y enfrentando día a día no es fácil. Pero ¿qué necesitamos? Como iniciamos el tema, Abraham oyó, dice, mi voz y obedeció. Israel, oye Israel, le decía el Señor continuamente, habla Moisés a Israel y diles, oye Israel. Y hoy nos está diciendo a nosotros, oye hijo mío. Porque Dios sabe que cuando el hombre oye su palabra, ¿qué se va desarrollando? La fe. Y cuando esa fe va teniendo fruto, ¿cuál es el fruto? La paciencia y los mandamientos en nuestra vida. Amén, hermanos. Bueno, vamos a cerrar hasta ahí. No sé si hay algún otro comentario, otra duda. Adelante. Sí, no, base a y de ahí cerramos. La cita donde la hermana Juay tuvo la última visión, que estaba en el momento de su lecho y que le dijo la enfermera y me llamó la atención. Uno de esos planes
es que Satanás en los últimos días tratará de convertir a los santos en pecadores. Creo que esa palabra me llamó mucho la atención, porque sabemos que pecado es transgresión de la ley. O sea, Satanás va a luchar, ¿para qué? Para que los que conocen la verdad y han vivido bajo ella sean los primeros en demostrar un mal testimonio violando los mandamientos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Todos los engranajes de las seducciones de este mundo. Por las debilidades que nosotros tenemos en este mundo, por ahí se va a meter. Y aquí llega a colación las 3 tentaciones de Jesús: la comida, el dinero y la fama, y la presunción. O sea, son aspectos que Satanás toma. Y de hecho, podríamos decir que en algunas personas está teniendo éxito, en algunas. Pero como dice ella, aunque pareciera que el pueblo de Dios o la iglesia de Dios está débil, no caerá. Es así, hermano. O sea, quería recordar esto por lo que pues a mí me impactó eso. Sí, es impactante, hermano. Y tenemos que tener cuidado precisamente en que no vayamos nosotros a convertirnos en el medio de Satanás para burlarse del Señor y traer oprobio sobre su ley. Muchas gracias, hermano. Esa es una cita muy fuerte, muy importante, porque Dios nos libre a cada uno de nosotros de participar de todo eso, hermanos. Vamos a orar, vamos a terminar con una oración, hermanos. ¿Les parece? Les invito a que me acompañen para realizar una oración. Vamos a orar. Cierra y prenda. Y prenda otra vez. Muy bien. Cariñoso y bendito Padre que mora en la altura de los cielos, alabado y santificado sea su santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado de volver a repetir esto, Señor. Pero sobre todo recordar la promesa que nos da de que usted llevará también nuestras cargas, que usted nos ayudará a facilitar nuestra lucha contra el pecado. Y oramos en esta hora especialmente por nuestras hermanas que han tomado la decisión de haberse bautizado, Señor. Ayúdelas, bendito Padre, a que ellas puedan comprender que solo con usted pueden disminuirse la carga, Padre Celestial, para luchar contra el pecado y para obtener la victoria, bendito Señor. Ayúdenos a nosotros también a mantenernos en esa luz, a poder caminar sobre ella. Que no podamos ser un pueblo rebelde, Padre, sino que podamos mezclarla con fe, bendito Señor. Denos todo aquello que nos hace falta, Padre, porque aún estamos lejos de poder decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ayúdenos, bendito Padre. Se lo rogamos por los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.